Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Del norte de Vermont, lo bastante cerca del legendario Reino del Noreste, como para conservar algún rastro de su perceptible singularidad. La zona había sido hogar de un pequeño pero resistente culto cristiano desde la década de 1970, aunque no tan lejos de Burlington y Hanover como para poder considerarse el quinto pino. Por supuesto, en la universidad se había enseñado escritura creativa desde la década de 1950, pero nunca de forma seria y mucho menos innovadora. Las instituciones educativas nacionales, que estaban preocupadas por su supervivencia, fueron añadiendo cosas a sus planes de estudios a medida que la cultura cambiaba a su alrededor y los estudiantes empezaban a hacer demandas a su manera eternamente estudiantil. Estudios sobre la mujer, estudios afroamericanos, un centro informático donde realmente se reconociera que los ordenadores eran, importantes. Pero cuando Ripley atravesó su gran crisis a finales de la década de 1980, y cuando la universidad adoptó una mirada sobria y profundamente preocupada sobre lo que podría ser necesario para sobrevivir institucionalmente, sorpresa, fue la escritura creativa la que marcó el camino más optimista. Y así lanzó su primer, y todavía único, programa de posgrado, los Simposios de Ripley en Escritura Creativa. Y durante los años siguientes, los simposios básicamente se fueron comiendo el resto de la universidad, hasta que todo lo que quedó fue su programa de baja residencia, mucho más complaciente para los estudiantes que no podían dejarlo todo por un máster en Bellas Artes de 2 años. Y no debía esperarse eso de ellos. Escribir, según el brillante folleto de Ripley y su muy seductora página web, no era una actividad elitista inalcanzable para todos salvo unos pocos afortunados. Por el contrario, cada persona tenía una voz única y una historia que nadie más podía contar. Y cualquiera, sobre todo con la guía y el apoyo de los simposios de Ripley, podía ser escritor. Lo único que Jacob Finch Bonner había querido ser siempre era escritor. Siempre, siempre, siempre. Desde los suburbios de Long Island, el último lugar del mundo de donde debería proceder un artista serio de cualquier tipo, pero donde, no obstante, había sido condenado a criarse como hijo único de un abogado fiscal y una orientadora académica de la escuela secundaria. El motivo por el que había añadido su estrella al pequeño y solitario estante de la biblioteca local donde se leía Escritores de Long Island era una incógnita, pero no pasó desapercibido en casa del joven escritor. Su padre, el abogado fiscal, había sido contundente en sus objeciones. Los escritores no ganaban dinero, a excepción de Sidney Sheldon. ¿Acaso Jake afirmaba ser el próximo Sidney Sheldon? Y su madre, la orientadora académica, había considerado oportuno recordarle, constantemente, su puntuación en el mejor de los casos mediocre en el examen de aptitud verbal. Fue muy embarazoso para Jake conseguir hacerlo mejor en aptitud matemática que en verbal. Habían sido desafíos difíciles de salvar, pero ¿qué artista no tenía retos que superar? Durante su infancia, había leído con obstinación, y cabía señalar que ya de un modo competitivo y codicioso, saliéndose del plan de estudios obligatorio, saltándose la porquería adolescente habitual para investigar el campo emergente de sus rivales futuros. Después, se había ido a Wesleyan a estudiar escritura creativa, y se había relacionado con un grupo reducido de protonovelistas y escritores de relatos cortos tan tremendamente competitivos como él. Muchos eran los sueños del joven Jacob Finch Bonner en lo tocante a la ficción que escribiría algún día. En realidad, el Bonner no era del todo auténtico. El bisabuelo paterno de Jake había sustituido Bonner por Bernstein hacía aproximadamente un siglo. Pero tampoco lo era el Finch, que el propio Jake había añadido en el instituto como homenaje a la novela que había despertado su amor por la ficción. A veces, con los libros que le gustaban especialmente, imaginaba que en realidad los había escrito él, y que concedía entrevistas a críticos o reseñadores para hablar de ellos, desviando siempre con humildad los elogios del entrevistador, o que leía fragmentos ante públicos numerosos y ávidos en una librería o un auditorio lleno de localidades ocupadas. Imaginaba su propia fotografía en la solapa de una edición en tapa dura, tomando el ya anticuado modelo del escritor inclinado sobre una máquina de escribir o del escritor con pipa, y demasiado a menudo pensaba en sentarse a una mesa a firmar ejemplares para una larga cola de lectores. Gracias. Entonaría.